Y bueno, fíjate Gaby, yo creo que algo que le viene mucho a la cabeza a la gente cuando escuchamos de esquizofrenia es inmediatamente un hospital psiquiátrico, ¿no? Un internamiento, meter a alguien a un asilo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma, como que nuestra idiosincrasia nos va llevando hacia pensar que alguien que tiene una enfermedad mental, así como si alguien se enferma de los riñones o si se enferma del corazón, pues bueno, entonces tiene que ser hospitalizado. Y de la misma manera, si alguien tiene una enfermedad mental, pues entonces tiene que estar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y esto yo creo que va a ser una de las cosas que más como candencia le da al término esquizofrenia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en alguien esquizofrénico, inmediatamente decimos, esa persona no debería de estar fuera de un hospital, esa persona debería de estar internado, porque aparte puede ser peligroso, es una persona que no se puede valer por sí misma o es una persona que está en algún grado de demencia, ¿no? Esto es lo primerito que alcanzamos a escuchar y muchas veces también cuando se va viendo, así como en ciertas participaciones que nos han llegado, como mi esposa o mi esposo o fulano de tal, pero principalmente mi pareja es esquizofrénico, como que lo vamos planteando hacia él. Mi pareja debería de estar encerrado en una institución mental, ¿no? Por todas estas cosas que yo veo que él hace o que ella hace y que por lo tanto no debería de estar acá afuera con el mundo de los normales, ¿no? Como de repente nos lo acabamos planteando. Pero es una cosa muy interesante. ¿Qué pasa con la esquizofrenia? ¿Realmente es necesario que haya un internamiento? ¿Realmente a las primeras de buenas es algo recomendable llevar a alguien a una institución mental? Esto tiene como muchas peculiaridades realmente escabrosas, porque digamos como por la repercusión de tomar esta medida como primera alternativa ante uno de estos padecimientos. Y en segunda, porque este padecimiento, como ya lo habíamos hablado, va a variar su intensidad. Hay personas que efectivamente tienen una estructura esquizofrénica, pero que se pueden valer muy bien de sí mismos. Si ve que pueden estar integrados en el mundo, digamos, de lo común, no muy fácilmente, pero claro que pueden estar, ¿no? Y pueden tener una actividad, una familia, toda la vida como nosotros lo pensaríamos, pero evidentemente con este grado de psicopatología, así como muchos otros también podemos llegar a tener otro tipo de padecimiento. Así que no hay que abalanzarnos tan rápido en estas conclusiones. Así es, sobre todo, bueno, creo que es una condición, se trata de una condición que ya en un estado avanzado, digamos, puede hacer que la persona no tenga la posibilidad de valerse por sí misma y de tomar las decisiones por sí misma o por sí mismo. Entonces, bueno, esto pone mucha responsabilidad en las manos de las personas que están a cargo, en el sentido de poder pensar, poder saber qué es lo mejor, cuál es la mejor manera a proceder en ese tipo de situaciones, que bueno, pues es algo que verdaderamente no va del saber común. En verdad esto es algo totalmente novedoso para cualquier persona, independientemente de la historia o de que esto ya haya ocurrido en otras ocasiones, en generaciones pasadas quizás, que tampoco es extraño. No porque sea genético, este es otro mito de, bueno, este es otro tipo de concepción, de pronto, como a mí me parece una forma de viciar algo, algún tipo de hallazgo genético que, bueno, de pronto los genetistas asumen como bandera de que por ahí está el gen de la esquizofrenia, e incluso hay personas que apoyan esa teoría. Tendrán como sus puntos y también habrá otros puntos a debatir que ya podremos tocar acá un poco. Pero finalmente, bueno, imagínate, si incluso cuando nace un niño, un bebé, uno puede saber, y es algo ya más o menos de conocimiento general, los cuidados que se debe de tener, y que si la leche y el biberón y cada X cantidad de horas alimentarlo, etcétera. Pero ya en el momento de estar en esa situación precisa, algo tan como dado por la naturaleza, digamos, algo tan común, algo que prácticamente todas las personas han vivido esa experiencia con algún hermanito, con algún sobrino, con alguien. Al momento de tener un bebé en los brazos, lo más usual es
y esto qué, cómo se mueve, cómo se carga, cómo se hace. No se sabe realmente qué hacer en situaciones tan cotidianas como esta, y cuando se trata de algún familiar, alguna persona querida con este padecimiento ya en esas condiciones tan avanzadas, mucho menos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:20 y estamos hablando el día de hoy sobre la esquizofrenia, y le recuerdo que tenemos este regalito. Si usted nos está viendo por la cámara web, tenemos este libro de Rafael Manrique, Me Amas, todos los consejos que necesitas sobre el amor. Acá déjeme le leo poquito lo que dice, ándale, hasta trae el precio. Dice: me amas, te amo, la vida no será la misma después de esta pregunta. Le voy a leer nada más un fragmento. Esta es la pregunta más corta y conmovedora que puede escucharse y formularse. Solo uno mismo puede responder. Por la misma razón, te amo, se afirma, no al analizar las cualidades del otro, sino sobre el efecto que la experiencia amorosa tiene sobre uno mismo. Entonces, si usted quiere participar por este obsequio que tenemos el día de hoy, nada más nos tiene que contestar la pregunta que estamos haciendo hoy. Quiere, ¿cómo era, Gabriela? Que nos den su noción. ¿Usted qué se imagina cuando escucha esquizofrenia? Y mira, tenemos una participación muy linda. José Luis Evangelina nos está agradeciendo por el libro que se ganó la semana pasada. Mira nada más. Muchas gracias, que atenta, Evangelina, por tomarte con muchísimo gusto, ¿no? Estos libros, fíjese que nos los dan en la FIL cuando vamos a cubrir en estas semanas, que por cierto ya no falta tanto como para que otra vez estemos ahí en la FIL, y los autores y las editoriales, este es de Editorial Pax, que son súper amables con nosotros siempre que hay. Mandan muchos regalitos. Nos mandan regalos para ustedes, y pues los estamos dosificando en lo que pasa el año hasta que vuelve la FIL. Así que muchísimas gracias por participar como siempre. Y antes del bloque comercial estábamos hablando sobre esto de los internamientos en la esquizofrenia, cómo llega a ser, digamos, como la primera línea de ataque cuando vemos este tipo de cosas, ¿no? Porque más o menos como en qué edad empezamos a notar pues ya un cuadro completo de la esquizofrenia. Cuando vemos a un adolescente con ciertos comportamientos esquizoides, ¿qué quiere decir esto? Ser muy retraído, un aplanamiento emocional considerable. ¿Qué es el aplanamiento emocional? Que no hay ni risa ni llanto. ¿Sí ve? No hay emociones, se ve como si fuéramos de repente un robotito, ¿no? Así como que todo pasa desapercibido, no hay mayor emoción ni angustia. Esto es otra cosa importante, ¿no? Cómo se va presentando la angustia en este tipo de padecimientos. No es la misma angustia que nosotros podríamos ver en un cuadro neurótico. En un cuadro neurótico vemos ataques de ansiedad de repente, ¿no? La falta de aire, el corazón al 1000 por hora. En la psicosis la angustia se va, digamos, como registrando de una manera diferente. Es como una desintegración del yo. Hay una despersonalización, si ves, de repente no reconocerse en el espejo, escuchar voces, todo este tipo de cosas van del lado de la psicosis, y del lado de la neurosis tenemos esta otra parte de la ansiedad, que como ya se lo hemos dicho tantas veces, no hay una línea perfectamente dibujada entre uno y otro, ¿sí ve? Sino que de repente hay rasgos, de repente hay ciertos brotes, quiebres psicóticos que más o menos van apareciendo en esta edad, en la adolescencia. Adolescencia, por favor, la adolescencia no es a los 12 años, ¿sí ve? Si usted tiene un niño de 12 años que va teniendo este tipo de rasgos, no es lo mismo que si tenemos un muchacho de 16 años que tiene estos rasgos. ¿Cuál sería la diferencia? En un niño, cuando ya empezamos a ver esto, quiere decir que cuando era más chico todavía vimos muchas más cosas. En los adolescentes, ciertos rasgos esquizoides no son tan raros, así como tampoco son tan raros ciertos rasgos psicopáticos, ¿sí ve? El vandalismo, la sexualidad acelerada. También podemos ver esta parte como esquizofrénica en los muchachos, ¿no? Encerrarse en su mundo, estar en la fantasía todo el tiempo, no arreglarse, ¿no? Esta es otra cosa que de repente va llamando mucho la atención, ¿no? El aseo personal no quiere decir que sea como esta mugrita en las uñas, sino que hay una desatención del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo va hacia adentro, ¿sí ve? Cuando ya tenemos una estructura neurótica, vamos a entender cómo el conflicto está con el exterior y con las propias fantasías. Y en la psicosis es con la realidad misma. Por lo tanto,
el aspecto personal no queda privilegiado, como podría quedar en una estructura, como ya se lo dije, más hacia lo neurótico. Entonces, es un desarreglo, por ejemplo, no peinarse, ¿no? Esto en serio hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque de repente uno puede decir, mi hijo no se peina, seguramente tiene... No. Por eso es que le digo que hay ciertas cosas que en la adolescencia van apareciendo. Cuando ya podemos estar más seguros de esto, ya es cuando ahora sí se va llegando a la adultez, cuando ahora sí ya está cristalizado digamos, como estos rasgos de la personalidad, cuando ese retraimiento nunca se quitó, cuando ese desaseo, esa desatención en la figura personal nunca se compuso, nunca hubo un momento en el que, bueno, ya me gustó tal muchacha, me voy a poner, el muchacho me está llamando la atención, me voy a perfumar. Cuando esto no cambia, ¿no? Ahí ya podemos empezar a notar que es algo más estructural, algo más nuclear. Y aún así, esta es una de las manifestaciones. También podemos ver una parte de la esquizofrenia que es más florida, que no tiene que ver tanto con este retraimiento, cuando hay otro tipo de manifestaciones que vamos a estar hablando a lo largo de estos programas. Sí, claro, es como de verdad una amplia gama, que el propósito de irlo hablando acá es más como aclarar, más que como esperar que se pongan ustedes a aguzar el ojo para saber exactamente ese tipo de cosas, ¿no? Precisamente te resulta ser más problemático cuando de pronto ya te puedes empezar a alarmar por ese tipo de características, ¿no? Que si no se peina o pasa mucho tiempo sin bañarse, entonces ya este niño... Además, hay un reflejo muy curioso de la mayoría de las personas, prácticamente, bueno, de verdad, de muchísimas personas, que va a enojarse. Entonces, por ejemplo, si ven alguna de estas manifestaciones en el hijo, en la hija, va dirigido a, ¿ya ves? Peínate. ¿Ya ves? Métete a bañar, porque ya dijeron en el radio que eso es un rasgo de, a ver, no se quita de esa manera, no es algo que le puedas castigar, un algo que le puedas obligar, sino que es una manifestación. Yo creo que es un reflejo muy común en las personas cuando empiezan a ver algún tipo de comportamiento anormal en alguien cercano, este enojo, y cuando se trata de alguien a quien además puedes controlar hasta cierta medida por el hecho de ser tu hijo, por ejemplo, bueno, pues suele aparecer como el ímpetu de voy a castigarte o voy a hacer algo como si yo pudiese controlar eso, ¿no? Como si pudiese controlar esa enfermedad, o como si pudiese hacer algo al respecto, así directamente, nada más con mi saber y con mis enojos. Y es, creo, en muchos de los casos, una respuesta a la angustia de saber en el fondo que es una situación que ya se salió de las manos. Si ya está la situación avanzada a tal grado, pues es una situación que se tiene que poner en manos de algún profesional, o que se tiene que buscar la ayuda de algún profesional, porque ya se salió de las manos, no es algo que puedas regañar para que se corrija, ¿no? Tenemos por aquí ya una participación que nos está llegando de Austin. Nos está comentando Lourdes. Mandamos saludos a Rosario Labradas, que vive... okay. Mandamos saludos a Rosario Labradas, que vive en Sinaloa, y que le mandan saludos a su hija Vanessa y Kaylet. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero saludos en absoluto, afectuosos. Pero gracias, Lourdes. Gracias por escucharnos desde allá, desde Austin. Sí. Bueno, siguiendo ya con la línea de esto que íbamos hablando, decía, usualmente va de la mano con este miedo que llega a surgir a propósito de qué es lo que le está pasando a la persona. Sin embargo, es importante, no es como para que sueltes la toalla y digas, bueno, pues aquí ya yo no puedo hacer más nada, pero sí para entender que no va del mismo orden de las cosas cotidianas, como decir, por ejemplo, no cumplió con sus labores de la casa, ¿no? Muchos padres tratan de dirigirse de esa manera cuando ven algún tipo de malestar evidentemente más grave en los hijos, como para hacer
para sí mismos que no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, está con este castigo de, es que si no te acabas tus verduras, entonces no hay X cosa, y a la hija está totalmente anoréxica, ¿no? En una cosa depresiva tratando de quitarse la vida, y el otro queriéndole quitar horas de la novela o qué sé yo. Digamos, es un absurdo. Y es un absurdo en donde se puede quedar uno encasillado mucho tiempo, y además tiempo vital también. Sí se está tratando de negar una realidad que duele mucho aceptar, pero que también es importante saber que tiene manera de solucionarse, que tiene manera de tener un mucho mejor desenlace. Vamos a ir a un pequeño corte. Recuerda, tienes unos minutitos para anotarte por este libro Me amas, te amo, de Rafael Manrique. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y le recuerdo que tenemos el día de hoy un libro para que usted se apunte por él, Me amas, de Rafael Manrique. Lo único que tiene que hacer es participar con la pregunta del día de hoy. ¿Usted qué piensa alrededor de la esquizofrenia? ¿Qué se le ocurre cuando escucha esquizofrenia? Ya hemos estado hablando sobre algunos aspectos, ¿no? Pero todavía no caemos como en el centro de ¿es necesario la hospitalización o no es necesario? Antes del bloque comercial estábamos hablando sobre unos aspectos de la personalidad que tienen que ver con la esquizofrenia, con rasgos esquizoides estábamos hablando, como es este retraimiento, el aplanamiento emocional, despersonalización. La despersonalización, imagínese cómo lo podríamos describir para que fuera una manera gráfica a través del radio. Imagínese como si de repente todos nosotros estuviéramos hechos como de piezas de Lego, como si estuviéramos hechos como un cierto rompecabezas. Nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros ojos, nuestra boca, todas esas cosas van conformando nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo en relación a nuestro psiquismo. Yo veo mi mano y digo, esa es mi mano, ¿no? Yo la reconozco, la puedo reconocer por su forma, por su tamaño, por sus cicatrices. Esto soy yo, todo esto soy yo. No es que yo sea una cosa que está subida a mi cuerpo. Todo esto que puedo, hasta el cuerpo, hablando del cuerpo, soy yo. En el proceso de despersonalización, lo que sucede es que esta cohesión, digamos como que esta estructura que podemos nombrar cuerpo, tiene que ver con un proceso de representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aprendimos y estamos integrados alrededor del lenguaje en nuestro cuerpo. Esto está medio complejo de entender, pero imagínenselo una vez más como este rompecabezas. Yo he aprendido a saber que ese rompecabezas soy yo. Y esto no nada más es algo como aprenderse las tablas, sino que alrededor de mi desarrollo, de cómo la madre va estimulando el cuerpecito del niño, ¿no? Del bebé, sus piecitos, sus manos, su boca, acaba entendiendo que todo eso es él. En esta parte de la despersonalización, en el aspecto de la esquizofrenia, tiene que ver con una desintegración de ese rompecabezas. Bajo una crisis de ansiedad, digamos que la angustia no se siente como esta muerte, sino que se siente como si nos estuviéramos disolviendo, como si nos desintegráramos en cachitos. Mis manos ya no son mis manos, mis pies ya no son mis pies, mi rostro ya no es mi rostro, y yo no sé ni quién soy. Y es esta ansiedad de sentir como que nos despedazamos. Esto suena realmente como de película de terror, y no estaría equivocado. ¿De dónde cree que van saliendo todos esos argumentos de las películas de terror? Como la mano pachona, ¿no? Este miembro que se separa del cuerpo y empieza a hacer cosas malvadas. Ese tipo de cosas son, digamos, como un rasgo que va hacia la psicosis. Es el desconocimiento de una parte de mi cuerpo, que evidentemente esto ya se hace una película, ¿no? Y ya es una cosa medio absurda y burlona, pero todo esto de repente que también podemos escuchar en ciertas películas de terror, como el asesino que escucha que el perro le habla y le dice que mate a los demás que están a su alrededor. Eso es, digamos, algo en parte a la despersonalización. Son como también estos aspectos de la personalidad que quedan desparramados hacia el exterior. Esto también va ocurriendo dentro de la esquizofrenia. Pero acá estamos viendo el lado, digamos, esquizoide de la esquizofrenia. Cuando hablamos de esquizofrenia, tenemos que hablar de la postura, forzosamente desde Melanie Klein, de lo esquizoparanoide.
¿Sí ve? Lo esquizoide, hablando de este retraimiento, de esta desconexión del mundo, y lo paranoide, como justamente suena la paranoia. ¿Sí ve? En donde hay alguien que me persigue, todos me desean sexualmente, todos me quieren destruir, y esto le va dando un tinte distinto a la esquizofrenia y a la psicosis. Siempre nos vamos o imaginando a esta persona retraída que está como autista, pero también podemos encontrar esta parte de la psicosis en personas con, digamos, como con ciertos aspectos de su sexualidad desparramados, ¿sí ve? Con una promiscuidad, alta promiscuidad, ¿no? Esto de repente conocer a alguien en la calle y acabar acostados en un baldío, ¿no? Esto es una cosa que también puede suceder dentro del mismo cuadro de personalidad, pero digamos que es como un polo, como un arista distinto de lo que estamos describiendo como lo esquizoide. Pero también tiene que ver con la psicosis, también tiene que ver con esta parte que aparece de repente en la esquizofrenia. En la esquizofrenia también podemos ver ciertos rasgos aumentados de la sexualidad alrededor de la angustia, alrededor de la ansiedad que pueden llegar a sentir. Y por ejemplo, puede aparecer una excesiva masturbación, ¿no? Una masturbación compulsiva o un gusto compulsivo hacia la pornografía. Si se fija, cada que hablamos de una personalidad, de una estructura de la personalidad, hay ciertas cosas que se repiten, ¿no? De repente podríamos ver esto también en la personalidad borderline que estábamos viendo hace rato, porque todo esto, digamos que lo único que cambia es la configuración, no tanto las manifestaciones. Por eso es que es tan complicado de repente decir, esto es tal y eso es tal. Todo tiene que ver con el contexto y con la forma en la que se está expresando en el momento que se está expresando. Tenemos ya algunas participaciones. José Luis nos está compartiendo María Dolores. Pensaba que la esquizofrenia se detectaba en las personas violentas, creía que eran violentos sin control. Muchas gracias, María Dolores. Y justamente este es un como tabú muy clásico, ¿no? Que se asume justamente por cuestiones que tienen que ver con todo lo hollywoodense y por todas estas cosas más amarillistas. Se llega a tener esta noción. Es verdad, así como en cualquier persona puede como combinarse con ciertos rasgos de agresividad. Por ejemplo, si pensamos en un obsesivo compulsivo usual, pues vamos a pensar en una persona muy pulcra, limpia, que va a cerrar y abrir las puertas constantemente, que va a procurar tener las cosas ordenadas por color o por tamaño o por fechas, qué sé yo. Pero si pensamos en un obsesivo compulsivo violento, pues entonces ya tenemos a un sádico, ¿no? Y sí pueden ser personas pues que hacen bastante, que están dispuestos a hacer bastante mal, pero esto no va por lo obsesivo compulsivo, sino porque además es una personalidad violenta, igual con cualquier otra psicopatología. En el caso de la esquizofrenia, justamente cuando se suma esta característica paranoide que tiene que ver con el sentirse perseguido, ahí está presente ya desde la pura ideación paranoide, ahí está ya impresa la violencia. ¿Por qué? Porque aquella persona que se experimenta perseguida, que se experimenta en todos estos delirios de persecución, se trata de una proyección de la propia agresividad y de los propios deseos. Son deseos que difícilmente la persona puede aceptar como suyos, digamos, como propios. Entonces, en un movimiento defensivo contra ellos mismos, se deshace de ellos colocándolos en otra persona de la cual al menos podría huir. Por ejemplo, si hay algún tipo de deseo homosexual, que no es raro tampoco en este tipo de cuadros, esto puede llegar a confundir bastante a la persona. Entonces, ¿cómo podría estar sintiendo deseo sexual un hombre por otro hombre, ¿no? Cuando él en sí no se considera homosexual, o también en el caso de una mujer. Por lo cual esto es proyectado hacia, usualmente, justamente el objeto de deseo, hacia este hombre que le resulta muy atractivo, que le resulta muy interesante, llamativo, etcétera, y entonces es él quien lo está buscando, es él quien lo está persiguiendo, constantemente le está haciendo indirectas, o bien está tratando de robarle a su chica, ¿no? Este hombre, como es tan guapo, como es tan carismático, quiere robarme a mi chica, a ver,
pero como que es tan guapo y tiene los ojos así, y tiene el cabello sedoso y tiene, pues más bien quien está prestando especial atención en el muchacho eres tú, ¿no? No parece tanto que el muchacho ni esté interesado en la novia, ni esté tampoco como muy metido en contigo, ¿no? Sencillamente esto va de una proyección de algún afecto que aparece y que es expulsado inmediatamente hacia afuera. Entonces, siguiendo esta línea y entendiendo que viene generado esta angustia paranoide por una serie de proyecciones, también las cuestiones violentas que tienen que ver con deseos, el pensamiento de que otras personas quieren matarte, quieren seguirte, quieren espiarte, quieren hacerte daño, son tus deseos de hacer daño, de matar, de perseguir, de espiar, de enterarte, que la forma que se encontró la cabeza en ese momento para desembarazarse de ellos, para deshacerse de ellos, fue proyectarlos hacia afuera. Entonces estamos hablando de una violencia todavía con un intento de controlarla porque se ha aventado hacia afuera. Todavía no es una violencia que necesariamente tenga que ser expresada, así como en los casos que nos ponen en los periódicos amarillistas o en el caso de las hermanas Papín, por ejemplo, que hablamos con anterioridad. Vamos a ir a un pequeño corte y retomamos. De vuelta en su programa Desde tu Mirada, y ya es el último bloque del programa del día de hoy. Acuérdense muy bien, la esquizofrenia no tiene que ver con la herencia genética. De repente van apareciendo ahí algunos datos que usted puede llegar a cuestionarse, a comparar. Y hace poco, Gaby, fíjate que vi una en el Discovery News, no sé si ya me aventé un gol, pero bueno, decían que ya se había descubierto justamente cuál era la parte del cerebro que generaba la esquizofrenia. Uno escucha este tipo de cosas y bueno, se le ponen los ojos cuadrados y con una esperanza de curación inmediata, pero casi todos estos tipos de estudios tienen que ver con con la actividad cerebral en ciertas áreas de la personalidad, en ciertas áreas del cerebro, ¿sí ve? Como, pues evidentemente cuando uno piensa sobre tal o está hablando o está escribiendo, hay áreas que se van iluminando. En este tipo de estudios se van encontrando, digamos, como a manera comparativa, cuáles son las áreas que influyen en ciertos comportamientos. Sin embargo, no es lo mismo que pensar que si hacemos una extracción de esa parte del cerebro se acabó la esquizofrenia, sino que de alguna manera nos va ayudando a entender más qué es lo que sucede en el cerebro alrededor de este tipo de trastornos. Pero esto también que estábamos escuchando en la cápsula nos daba pie para pensar en otra de estas antiquísimas teorías que se tenía de la esquizofrenia, que tenía que ver como un virus, que se transmitía como un virus. ¿Por qué? Esto va alrededor de cómo se transmitía la sífilis. Si ve esto en tiempos victorianos, digamos que era parte del entendimiento de la genética. Una persona con sífilis podía heredar la sífilis. Si ve, sus hijos, sin necesidad de haber tenido relaciones sexuales con nadie, heredaban la sífilis. En la esquizofrenia se pensaba algo similar, que era más o menos algo del estilo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar que en una familia en donde hay un esquizofrénico hay más, y puede ser algo que va corriendo como al mismo tiempo que las generaciones, ¿no? Hay personas que hasta se atreven a decir que brinca una generación o 2 generaciones y de repente aparece un esquizofrénico. Es muy curioso porque justamente esto nos lleva a pensar de inmediato que es una cosa genética. Sin embargo, también nos lleva a pensar otra cosa, que son las mismas personas con un padecimiento esquizofrénico que van educando y van criando a las nuevas generaciones de personas que tienen trastornos de este tipo. ¿Sí ve? Y por supuesto que todo esto se va aprendiendo. No quiere decir que si uno inmediatamente tiene un padre esquizofrénico, uno va a salir esquizofrénico. No, pero hay partes de la personalidad que se van aprendiendo en espejo de nuestros cuidadores. ¿Sí ve? Esto no quiere decir que nos hacemos una copia al carbón, sino que hay partes que así se entienden, que así se aprenden y que por lo tanto podemos ir viendo generación tras generación, ¿no? Digamos desde el concepto de conciencia moral, tantas cosas que hay ahí alrededor. Y bueno, antes de que nos siga pasando el tiempo, tenemos más días para hablar de este tema. Es que es un tema extensísimo, si ve, de repente quisiéramos hablar de ciertas cosas, nada más vamos viendo estas participaciones, nos dice Gloria.
Me parece que es como cualquier enfermedad, pero con más cuidado. Me gustaría estar más informada para prevenirla, ya que a cualquiera le puede pasar. Es una idea curiosa, Gloria, esta que tú vas teniendo. Esto de que a cualquiera le puede pasar no es como si fuera la gripa. ¿Sí ves? No es algo que se nos pegue, no es algo que se nos contagie. Se requiere de un setting, podríamos decir, de un entorno, de cierta predisposición en lo que podríamos entender como las series complementarias, para que uno resulte con uno de estos padecimientos, para que uno resulte esquizofrénico. No es que a cualquiera nos pueda suceder. Esto es una concepción muy común de la locura y de todas las enfermedades, que todos en cualquier momento, ¡pap!, como si nos creciera un tumor, podemos enloquecer, así como lo vemos en las películas. Y esto no es del todo cierto, ¿sí ve? Hay muchas veces que ya dentro de nosotros traemos unos fuertes núcleos psicóticos, traemos unos fuertes núcleos psicopatológicos, y en un momento de crisis, en un duelo, en una pérdida de trabajo, en una crisis económica, ¡pum!, revientan. Pero no quiere decir que nos enfermamos, sino que se manifestó la enfermedad que ya teníamos. Y esto lo podemos ver desde antes, ¿sí ve? Pero si usted supiera, si usted pudiera ver en comparación qué tan acostumbrados estamos a la enfermedad mental como para dejar de percibirla como enfermedad mental, se daría cuenta de que no es tan raro como nosotros lo pensamos, que no es la casualidad o el garbanzo de a libra que alguien tiene este tipo de características. Personas en el poder, en la televisión, en el camión, en donde usted quiera, no va a voltear hacia ningún lado, si está viviendo en la comunidad, sin que tope con una persona que tiene una estructura de personalidad así de variada como la podemos estar hablando ahorita. No es tan raro, no es esa enfermedad como la lepra que de repente nos tenemos que alejar. Es parte también de nuestra sociedad. Así es, y aquí todos ustedes que están comunicándose, que también quieren participar por el libro, todos van a participar, aunque sus participaciones las vayamos a recuperar hasta mañana. Y atendiendo esto que tú nos vas comentando, Gloria, creo que hay algo muy importante. Es verdad, a cualquiera le puede suceder, pero justamente no en estas condiciones de como si fuese una especie de gripa, sino que se requiere haber tenido cierta historia y haber crecido en cierto contexto para que ello resulte. Lo que tú hablas de prevenir me resulta interesante, porque justamente va de la mano con la educación que le podemos proveer a las personas que están a nuestro cuidado. Y sí es algo importante, y sí es algo que se puede prevenir, por supuesto. ¿Cómo? Para empezar, una persona que ya de aquí sale esta idea de que puede llegar a ser genético, justamente porque usualmente donde hay una persona con una esquizofrenia aguda, hay más personas en la familia con esquizofrenia aguda. Y no es que se transmita genéticamente, sino que es en la educación en que se va transmitiendo. Tú pregúntate si el idioma es genético, si tu idioma natal es genético. En verdad que probablemente toda tu familia y generaciones atrás en tu familia lo han hablado. Sin embargo, a ti te lo transmitieron una vez que naciste. No te lo transmitieron en tu código genético como que tú por ti sola o por uno mismo sencillamente lo desarrolle indiscriminadamente en cualquier momento de la vida, sino que es algo que se transmite junto con la educación y que transmitimos de la misma manera que transmitimos el lenguaje, sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Lo transmitimos sencillamente porque es el idioma que yo hablo, es en el idioma que te voy a hablar, y pues eso es lo que tú vas a aprender. No es algo que yo me siente y me ponga a decirte como en clases, ¿no? En casa, sencillamente, como todos hablan ese idioma, pues los bebitos empiezan a aprender ese idioma y también con ese se comunican. Entonces, el prevenirlo estaría justamente en atenderse uno mismo, en tener como otra gama de recursos para hacia el mundo, que son los que tú le vas a transmitir a los hijos, por ejemplo. Y entre esto uno podría decir, ¿y cómo es que se transmite entonces la esquizofrenia? En verdad es un tema muy, muy extenso, pero hay algo que es fácilmente identificable, solamente para que te des una idea, pero no
no porque sea el único método o que con eso ya tengas para decir esta persona ya no va a ser esquizofrénica, pero hay algo muy curioso que la mayoría de las personas van a alcanzar a identificar. Se llaman en la clínica mensajes esquizofrenizantes, y significa una persona evidentemente que no tiene esta estabilidad o esta constancia, va a emitir este tipo de mensajes a las personas que están a su alrededor, incluyendo a las personas que están en desarrollo a su alrededor. Y quiere decir, por ejemplo, que yo en determinado momento te puedo decir que alguna acción que has hecho está bien, y después, pasados unos minutos, pueden ser unos días, unas semanas, te digo que exactamente lo mismo que estás haciendo es algo pésimo, es algo terrible. A lo mejor no te lo digo directamente, pero va con la actitud, ¿no? Va con esta actitud de pasa algo, por ejemplo, el niño se roba algo, y es toda la gracia, y es de mira, ve y búscale en la bolsa y saca algo de valor, me lo traes, y bueno, ahí está muy festejado. Pero en el momento en que el niño lo hace, ya lo adopta y lo hace con la mamá, con el papá, entonces es un espectáculo y es un grito y es un reproche hacia el niño que lo deja confundido. Puede parecer muy sencillo, pero imagínate que vas conociendo el mundo, y que yo, bueno, a veces te digo que cuando está en rojo significa siga y tú tienes que pisar el acelerador, y cuando está en verde es lo contrario. Y después te digo totalmente lo opuesto. ¿Qué punto de referencia de la realidad te estoy dando? Absolutamente ninguno. Ahí, desde el principio, te estoy soltando de la realidad y te estoy dejando pues muy perdido, muy perdida. Vamos a ver, José Luis, rápidamente. Elige estas. Se lo lleva, ahí no participaba. Vamos a ver. Se lo lleva Juan Modesto Ibarra, de la colonia Palmira. Muchas felicidades, Juan. Nos escuchamos el día de mañana.